Bienvenidos a una nueva entrevista veraz sobre un tema que nos agobia a todos, pero de manera muy particular a los transportistas, cuyo gerente general de FENACOTIP nos acompaña aquí, Abel Gómez. Estuvo en el 2022, en octubre, en una entrevista última en este espacio de los sábados a las 22 horas, pero has comparecido antes algunas ocasiones en Ver a su manera y también en el programa de radio del día a la noche. Esta semana le dijo esto a Milton Pérez cuando mantenían la decisión en Teleamazonas de lo que ellos llamaban apagar motores para el martes y el miércoles pasado, es decir, 16 y 17 de julio. Que no es paro. Apagado de motores. Apagar los motores es suspender una actividad. Yo le pregunto a Milton, si usted tiene un problema que legalmente lo están atentando como está pasando con nosotros. Usted, yo le aseguro que dice, hasta aquí trabajo Teleamazonas, no puedo trabajar. Lo mismo es en el transporte. Nosotros vivimos las 24 horas del día en el bus, en los terminales terrestres. Vivimos con el pueblo, somos pueblo. Y justamente estamos reclamando más bien por eso, por lo que transportamos, que son vidas humanas. Legalmente, hoy por hoy, el Ecuador, dentro de la seguridad, está matando más gente que la situación de las guerras, que una guerra. Si el asunto es en verdad, en efecto, así de grave como usted se lo contó a Milton Pérez, ¿por qué en 24 horas cambiaron de opinión? Bueno, gracias. Buena la pregunta, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Yo creo que es importante hacer una aclaración a la ciudadanía. El tema se cambia porque, honestamente, primero somos respetuosos del Estado de Derecho, Carlos. Y hay un estado de excepción declarado. Y dentro de eso, más allá del estado de excepción, creo que teníamos que replantear el tema. ¿No se dieron cuenta que había estado de excepción? Sí, o sea, se analizó el tema rápidamente dentro de las decisiones, pero lo más importante... Una suspensión de actividades, como usted le llama, la paralización de motores, que no era bloqueo de vías, felizmente, es ilegal, es un delito. A ver, cuando tú exiges un derecho respecto a lo que te cubre como el derecho a la resistencia, sabes muy bien que estás amparado. Se están violando el derecho a la vida, Carlos. Se está violando el derecho al trabajo. Están acabando con esos derechos. Lo que usted dice es cierto, lo que usted dice es cierto. Y lo que están defendiendo es justo. Siendo así, vuelvo a preguntar, ¿qué los hizo cambiar de un día a otro? ¿Descubrieron que había estado de excepción? No necesariamente. Había muchas divergencias dentro de la FENACOTIP, y esto hay que aclararlo. Muchas federaciones del transporte se han manifestado de que no vamos a plegar. Es que ellos no habían tomado decisión. Decisión tomó FENACOTIP, la federación que yo represento, que es el transporte público interprovincial, intraprovincial. ¿Cuántos de los 17,000? Es decir, toda la federación nuestra compone 13,000. Entonces, eso, la FENACOTIP, mediante su matriz nacional, uniones y cooperativas, tomamos la decisión en Cuenca. Pero como no había en una asamblea. Unanimidad, decidieron suspender. Para no dividir al gremio más. Dentro de eso, las divergencias había que someterlas a un punto único, Carlos. Y dentro del punto único fue que decidimos más bien ir a una asamblea como punto único para radicalizar un poco más. Porque la gente, le digo, Carlos, la gente con la situación de apagado de motores, más allá que es legal, que es lo que se debe de hacer, que es el mensaje que le enviamos a la presidencia, al gobierno nacional, a las autoridades, yo creo que la gente vio como que era muy tibio, como que no le estaban reclamando por sus temas, que son muchos y que no están evacuados, que vienen desde el 2019, 2020. Okay. Entonces, frente a esa situación, creo que la decisión como punto único de la medida se la va a analizar el próximo jueves. Celebro la decisión. Dije yo que era madura, pero también es sospechosa. De eso vamos a ahondar y más cuando prosigamos en esta entrevista veraz con Abel Gómez, gerente general de la FENACOTIP. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad.
A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Pharmacies, Chifletón, Pacific Terminal, Presidencia de la República, Bankers Club. Les recuerdo a ustedes que esta entrevista verás con Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP, que es la Federación Nacional de Cooperativas. Transporte Público de Pasajeros del Ecuador. Eso, ¿ok? Cooperativas hay que decir. Sí. Ya. La reproducen Facebook y YouTube. Los pueden seguir también en Extinto TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO o 709 del mismo Vito TVO. Estamos en DirecTV en el canal 194. Corresponde a Manavisión. En Manaví, solo allá, señal abierta, en canal 9. En Estados Unidos, llegamos por Macro Digital. Y también en el país, en cableras que tienen varias provincias, como Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos, Loja. Como si eso fuera poco, las dos mayores radios de cobertura nacional, especialmente para quienes van manejando. Ya, Caravana 750 AM a esta hora y Di-Blue 88.9 FM. Di-Blue es varias frecuencias a nivel nacional, Caravana la misma en todo el país. Alborada nos retransmite 90.3 FM en Imbabura y el reprise es el domingo por Extrema 92.5 FM Tungurahua y Cotopaxi. Ok. Completemos la explicación que empezó a dar aquí Abel Gómez, con la que dio esta semana en una conferencia de prensa con mayor amplitud, para explicar por qué, de un día para otro, suspenden la medida. La medida por el estado de excepción queda suspendida. Es una decisión tomada pero momentánea. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, FENACOTIP, no detendrá sus operaciones. La Asamblea Nacional será que resuelva el tema de una medida más combativa. Presentes en esta rueda de prensa estuvieron los representantes del gremio en 18 provincias. Su deseo es socializar con todos estrategias para enfrentar la inseguridad. Que aprovechen la situación de instalación de los GPS para el monitoreo las 24 horas del día. Exista botón de pánico, que existan las cámaras y que tengan identificaciones faciales para los usuarios. Que en cada provincia nos está pidiendo la policía que colaboremos para poner combustible a los patrulleros, que nos están pidiendo la policía que les colaboremos para arreglar patrulleros. ¿Dónde está esos 3% porcentual que nos incrementaron al IVA que apostamos a pagarlo? Varias cuestiones de allí. Primero, ustedes, al ver que no había unidad completa, al constatar que el estado de excepción los podía complicar más, y que gran parte de sus usuarios no comprendían la reacción, suspendieron. Vuelvo a repetir, en buena hora. ¿Ya? Pero, ¿en 3 semanas en una asamblea lo decidían? ¿O dijo usted antes el próximo jueves lo van a decidir? ¿Cuándo? Correcto, Carlos. Esto hay que hacerle una aclaración y creo que es necesario. En la Asamblea de Cuenca se manifestó de que vamos a una medida de hecho por la desatención que el gobierno nacional, principalmente en el tema de seguridad, no está respondiendo. Primera cosa, se le autoriza al Consejo Directivo para que haga la planificación y desde luego mande inmediatamente la orden para las operadoras que inmediatamente tienen que hacer con hora y fecha la medida. ¿Qué es lo que sucede? Creo que la estrategia del directorio de nuestra federación por la medida que dijimos, apagar los motores, fue muy sencilla. La gente nuestra no está para solamente ver una sola cosa. Afecta la seguridad dura, pero dijeron, ¿qué pasa con mis otros temas? Entonces era necesario un poco ampliar todo este tema y por eso salieron operadoras a decir, oiga, no estamos de acuerdo solamente por seguridad en este tema. Ok, desagreguemos eso. El principal problema es seguridad y ahora quieren incluir la agenda de siempre de ustedes, la de siempre, el costo de la tarifa, los recorridos. Y usted dice, el gobierno está desatendiendo. Si por eso vamos, el país se debería paralizar, pues. O sea, ustedes no son los únicos que corren riesgo ni los que más riesgo corren. Les han puesto una serie de controles especiales en las zonas más peligrosas de la carretera. ¿Qué más quieren? A ver,
dentro del tema no es justamente hablar de más tema e incluir. El principal problema que tiene el país, y las estadísticas sí lo mandan, lo dicen, Carlos, es la inseguridad. ¿Verdad? Dijo usted que se mata más gente que en la guerra. Claro, Sí. y aparte de eso, se está matando la economía. Por eso nosotros decimos que aquí hay dos violaciones a los derechos nuestros. Primero, el derecho a la vida y el derecho al trabajo. Están terminando con mi trabajo. Es decir, hay menos usuarios que andan en los buses. El 25% del usuario ya no viaja con nosotros. 25%. 25% ha O sea, bajado. la gente procura viajar lo menos posible. Antes usted salía de Manabí a Quito a hacer sus gestiones en Quito. Salía en la noche, hoy día tiene que suprimir ese viaje, tiene que viajar en el día. ¿Por qué? Porque en la noche es peligroso. Correcto. ¿Han quedado Y- unidades fuera de servicio? Lógico. ¿Cuántas más o menos en El promedio? 25% de la flota tiene que quedar parada porque las frecuencias tienen que reducirse. Y ojo, que estamos violando, y le decimos a la NT, estamos violando la ley porque las frecuencias son obligatorias hacerlas. Sin embargo, con esta situación, ¿cómo vamos a trabajar, Carlos? Entonces, frente a esa O sea, situación, ustedes sí se está haciendo. Deben tener un número mínimo de frecuencia o que la unidad salga vacía. Desde luego. De- Hoy por hoy tenemos que suspender frecuencia porque no hay usuario que viaje. Es decir, y el que viaja afortunadamente, o para nosotros, es por la cuestión de la necesidad. Dice usted que hay desatención. Y yo le decía, el gobierno ha puesto operativos especiales de Fuerzas Armadas y de Policía Conjuntas en las partes críticas. La última vez que hablé con el ministro de Transporte, dijo que habían 120 zonas críticas en el país y que no podrían ocupar todas iguales, pero sí algunas. ¿No ha funcionado? Carlos, nosotros ya ese tema lo venimos teniendo desde el tiempo de Guillermo Lazo. Y yo valoro mucho el sacrificio que está haciendo la policía y las Fuerzas Armadas. Pero aquí hay una situación que nosotros queremos resaltar, y usted lo sabe. Yo creo que tienen que elevar el nivel de estrategia para poder paliar la situación de la inseguridad. Por ejemplo, haciendo Yo qué? creo que dejar de andarse confrontando entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial, la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, ponerse de acuerdo a mirar que hay un problema, un fenómeno que esto es una guerra. Y si hoy por hoy no le declaramos una guerra a la delincuencia, y si no hacemos cosas que verdaderamente vayan a repercutir en el territorio para salvar este tema, créame que no va a haber ningún monitoreo de esto. Esto es aspirina para hoy día, para la fiebre, Carlos. Explíqueme esto mejor. Sí. ¿Qué tiene que ver que el Ejecutivo tenga conflicto con la Asamblea, con el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, con el tema de inseguridad de ustedes? A ver. ¿En qué les afecta? La inseguridad, la Asamblea Nacional tiene que hacer lo suyo. Y yo creo que ¿Qué no lo es? está haciendo. Tiene que revisar la parte legal. Tiene que... Más todavía, Pero yo creo que es insuficiente con lo que pasa. para sacar cosas A las como a las qué. Fuerzas Armadas tiene que darle la garantía que legalmente el pueblo le dijo, adelante, prepárese. Ya hubo consulta para eso. El Ministerio de Finanzas lamentablemente no está poniendo los recursos, Carlos. Y eso es una situación que estamos diciendo. La policía no tiene carros, no tiene chaleco, no tiene equipos para poder salir. Decía uno de sus dirigentes que le siguen pidiendo plata para la gasolina a los patrulleros a veces. Carlos, eso lo vienen haciendo siempre y lo hacemos con muchísimo gusto por una simple razón. Si no hay, pues alguien tiene que hacerlo. Pero eso no es lo legal, eso no ¿Qué es... les han dicho en el gobierno cuando ustedes le cuentan que se llega a este extremo y sin embargo las cosas no cambian? Los interlocutores con quienes se han reunido, Ministerio de Gobierno, Transporte, creo. Mira, yo respeto mucho las mesas las propusimos nosotros y creo que los subsecretarios están haciendo lo suyo, el personal técnico que tienen, que se ha encargado de estas mesas, está recibiendo la información, pero del problema que está sucediendo, pero más no tienen el poder de decisiones para decir esto vamos a hacer. ¿En qué quedamos? Dijo usted que se retiraban de las mesas de diálogo con el Ejecutivo, puesto que en palabras suyas estas no han funcionado. Y ahora dice que respeta mucho las No, mesas. a ver, nosotros respetamos, hemos entregado y a las instituciones le hemos entregado. Nosotros nos retiramos de la mesa de seguridad por una simple razón. Ya nosotros dijimos lo que tenemos que decir. Ya ser parte de una mesa continua significa ser cómplice prácticamente de la falta de resultados. ¿Por qué no hacerla continua si esa es la forma en que se pueden ir agregando y monitoreando medidas? Pero son de las instituciones que tienen que ser las encargadas. Yo no estoy diciendo que la mesa se termine, estoy diciendo que nosotros ya dijimos el problema, que ya nosotros ya manifestamos lo que está ocurriendo. Y sencillamente los resultados los están viendo que no están siendo los mejores. ¿Y cuáles son las propuestas concretas? Usted habla de que no hay los recursos que necesitan, la Asamblea no complementa legislativamente lo que falta. Ya, pero operativamente con lo que hay, ¿qué han propuesto ustedes mejorar o hacer?
Desde nuestra área, Carlos, hoy día, nuevamente, hace 2 años conversé con usted y le dije, el tema de transporte seguro para nuestra modalidad nació el 2012 y el 2017 se terminó. Créame, Carlos, habiéndose terminado, el Estado, habiendo terminado este gran proyecto que para nosotros nos servía, legalmente, jurídicamente lo mantiene y resulta que el tema de la instalación de estos equipos que están fuera del proyecto que está terminado son exigencias en la ANT para usted cambiar unidades para toda esta cuestión. Ok, ahora se va entendiendo. Pero recordemos esto, Sí. porque es cierto. Él hizo esta advertencia aquí oportunamente. Miren. Dentro del tema del transporte seguro es urgente que se active porque la plataforma está caída y eso es un tema de la Agencia Nacional. Espero que la plataforma sea la primera atendida porque si no usted no activa bien la plataforma, los kits no van a servir. ¿En qué ayuda esa plataforma? Esa es la plataforma de la conexión. Él queda aquí en San Borondón. Sí. Es el gran instrumento de conexión a nivel nacional para hacer el botón de pánico, para que se active el botón de pánico, la vigilancia, el monitoreo. Es lo que nosotros estamos O pidiendo sea, para ustedes ayudar. tenían instaladas cosas que no funcionaban. Se había caído la plataforma. Sí, señor. ¿Desde cuándo? Eso tiene más de 3 años caído. No Lamentablemente. lo puedo creer. O sea, Estaba se acá. tenía el botón rojo, se tenía la cámara que estaba supuestamente transmitiendo. Lo que sí se las ha usado es para cuando se ve que un transportista viola la ley, maneja y ve el celular. Ah, para eso sí ha servido. Y está bien. ¿Y para el resto? Lamentablemente tenemos que decir, mucha gente ha tocado botón de pánico y no ha respondido. Pero vuelvo a repetir, La son plataforma este tipo caída. de proyectos. Claro, el proyecto. Esa vaina es criminal. El transporte. Es negligente, no puede ser. Fíjense que lo advirtió aquí, 16 de octubre del 2022. Ahora, ¿por qué no han armado ustedes una protesta más consistente desde entonces? Si este es uno de los problemas que agrava su situación. Carlos, trabajamos en la ley de tránsito. Nosotros sabíamos en el 2017 que ya no había transporte seguro. Definitivamente esa situación se hizo y definitivamente se terminó como proyecto. No le inyectaron más recursos. Al contrario, a la ANT, el Ministerio de Finanzas le redució su presupuesto. Y hoy día tenemos los resultados del trabajo que se hizo en la ley de tránsito. La ley de tránsito dijo, no hay problema. Hoy por hoy acogió la recomendación de FENACOTI de los transportistas y dijo, instálese los GPS. Carlos, el GPS está autorizado en el 79.1 de la ley de tránsito. ¿Para qué? Para que la Agencia Nacional haga nuevamente la normativa y al transportista nos permita poner nuestro propio monitoreo. Pero ¿qué es lo que dice esto? La normativa tiene que ser obligatoria. Más allá de obligatoria, tiene que ser de conectividad con el ECU 911, tiene que ser de conectividad con la Agencia Nacional, tiene que ser, desde luego, vigilada para las sanciones respectivas, pero abarca al transporte público y comercial. Es decir, las 24 horas del día. Usted lo monitorea al vehículo, tiene botón de pánico que puede ponerlo, tiene la situación de las cámaras para las cuestiones faciales, identificar, tiene las cámaras al frente para conocer exactamente quién tiene problemas adelante y quién tiene atrás. Es decir, hay una serie de servicios y está en la ley, Carlos, desde el 2021. No existe reglamento ni siquiera de la ley y no hacen la normativa. Si eso se arreglara, hicieran el reglamento de la ley, completaran la normativa y el sistema se mejorara o instalara, ¿de qué serviría? Usted está a 35 kilómetros de Jipijapa, lo interceptan, asalto, aplasta el botón de pánico, ya ve cuando ven que se van a subir, que no le queda más que frenar el vehículo, porque si no, lo abalean, lo persiguen y lo rematan, no solo es que lo asaltan. Hasta que llegue la policía, ya culminó el asalto, ya se produjeron las consecuencias. ¿De qué sirve la alarma? A ver, Carlos, cuando nosotros hablamos de una vigilancia 100% las 24 horas del día, usted va a tener otro tipo de vigilancia que solamente el botón de pánico que se creó en aquella. Por ejemplo, ¿qué? Usted, Eso hoy es lo que por la hoy, gente no entiende. ¿Qué quieren? La cantidad de personas que están dentro de los militares y policías deben de concentrarse en sitios estratégicos y obedecer honestamente todo este trabajo que va a estarse continuamente informándose. Y ya no va a tener solamente el monitoreo de la autoridad, va a tener el monitoreo nuestro. A ver, nosotros nos convertimos. hacen eso, Sí. disculpe, abogado. Sí. Hacen eso, el delito es dinámico, como dicen, o los delincuentes migran a otro sitio, ven que
Ya tienen ustedes en la vía de aquí a Manabí, porque es mi tierra, determinados 13 sitios, dejan de operar en esos y operan en otros 8. No solo para que las personas estén en los sitios. Las personas que están en los sitios para las respuestas inmediatas. Yo quiero, Carlos, que este proyecto lo entendamos de forma general. Cuando yo usted lo monitoreo, donde quiera que usted va, por parte de la autoridad y por parte de su casa, van a saber exactamente en qué sitio usted se encuentra y qué peligro está corriendo. Y cuando ocurre un asalto, ¿qué hace? Inmediatamente la operadora, su casa, informa y también la autoridad. Aquí la autoridad es la que no ha funcionado. ¿A quién? ¿A quién? A la ICO 911, a la Policía Nacional. 911 policía, ¿qué hacen? Ahí es que queremos la colaboración del Estado. El Estado no puede quedarse sordo, el Estado no puede quedarse estático. ¿Qué hacen cuando reciben la policía y el 911 la señal de alarma? Ellos automáticamente con su estrategia tendrán que llegar al sitio donde se está. Pues? Y hasta que llegue ya el asalto se perfeccionó. Carlos, la mejor forma de hoy por hoy controlar bajo nuestro punto de vista en la parte que nosotros podamos sugerir, porque no somos expertos en seguridad, es tratar en lo posible de mitigar este gran fenómeno. Ahora, si usted me pregunta... Perdón, cuando se sepa que ya hay el sistema instalado, en principio por lo menos ya habrá un efecto disuasivo. O sea, ya nos están monitoreando, ya no hagan esto o háganlo con más cuidado o apenas lo hagan, escapen. Porque la utilidad de eso, hasta donde usted me cuenta, es que los va a permitir seguir casi en el acto y rastrearlos. Desde luego. Esa es la idea. Y más allá de esto, Carlos, yo creo que es necesario que la segunda parte también se cuente. Cuando yo hablo de que los poderes del Estado se involucren, el gobierno se involucre, las organizaciones o las instituciones que hacen de autoridades se involucren, es para que le den la facilidad a este proyecto y lo utilicen esta herramienta. Hoy quiero públicamente, usted va a ser la persona que lo va a recibir, públicamente hemos entregado a la Agencia Nacional, hemos entregado al ministro de Transporte, le hemos explicado que este proyecto está basado a la ley, a lo que se creó. Hoy día se lo voy a dejar esta copia a usted, Carlos. Se la entrego nuevamente, responsablemente como ciudadano y como dirigente de una transportación, para que vean que así trabajamos nosotros. Adicionalmente... Le voy a hacer seguimiento toda la semana. Sí, es necesario hacerlo. Es decir, hay una propuesta. Hay una propuesta puesta. Ya veremos si eso no es acertada. Como ellos dicen, no son técnicos, expertos en seguridad. Pero aquí hay una idea de cómo proceder. Proyecto de monitoreo y control de transporte terrestre en el territorio ecuatoriano. Adicionalmente, aquí está un documento entregado para las cuestiones de terminales terrestres. Juega un rol importantísimo la situación de terminales terrestres. Es decir, el reglamento de terminales terrestres que la Agencia Nacional no lo ha podido aprobar durante años. Hoy le dejo esta copia a usted también. Estas son cosas que nosotros aportamos. Nosotros no somos las personas que andamos haciendo el relajo, no. Somos gente que apoya al Estado, apoya al país, apoya las políticas del gobierno de turno. Y eso hay que reconocer y saludar en la reciente actitud. Aprovechenla, señores del gobierno. Por las razones que citó u otras no citables, pero imaginables, hay una actitud combativa, como ellos dicen, ¿ya? De alerta, pero no saboteadora en los transportistas interprovinciales. Aprovéchenla. Es muy diferente a la que ha existido siempre, que ha sido de chantaje. O nos complacen en todo lo que queremos o bloqueamos lo que nos dé la gana. Enseguida volvemos con más. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Cuando volvamos, les advierto, lo que vamos a ver en el programa no es para personas sensibles, pero es necesario.
van a ver ustedes lo que enfrentan los transportistas y motiva su reclamo. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93.000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100.000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600.000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. Hola, soy Jorge Carriel, especialista en medicina interna, y dentro de las funciones de mi especialidad está el manejo de patologías agudas en el paciente ingresado en el hospital y también el seguimiento de patologías crónicas de pacientes con múltiples afecciones a la vez y de los pacientes sin diagnóstico por consulta externa. Estamos ubicados en el Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, en el Nuevo San Borondón, en la zona de Ciudad Celeste. Les recuerdo que los sábados a las 22 horas llegamos a ustedes con una entrevista veraz. De paso, mil gracias por la atención que dieron a las dos anteriores, la de Mónica Heller, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y previo a ella, Jorge Escala, candidato a la presidencia por Unidad Popular. Les decía que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Pharmacies, Chifletón, becas Futuro Femenino de la Presidencia de la República, Pacific Terminal, Bankers Club y la clínica del doctor Trino Andrade. Quedó pendiente que me termine de explicar por qué es importante el control, las regulaciones en terminal terrestre y que se ajuste y se cambie lo que está pasando. ¿Cuál es la importancia de eso? Los terminales terrestres son el aborde del pasajero, Carlos, y juega un rol importante la forma como el mecanismo, cómo tiene la dinámica que tiene que despacharse y la conexión que tiene que ver con el usuario y el transportista. El embarque, la situación de las revisiones es muy importante y al margen de esa situación, desde luego, eso le permite de forma más cerca, como terminales, como casa, en el sitio, revisar quién sube y quién baja. Eso incidiría claramente la seguridad, es decir, no iría una persona armada, con arma blanca, con cuchillo. ¿Y ustedes qué deben hacer? ¿Detector de metales al subir qué? Justamente la situación es nosotros utilizar la tecnología para detectar, más allá de los controles que usted ve y que se hacen, que es obligatorio y que lo hacen muchísimas empresas. La situación es que toda la información que esté interconectada vaya y la sepa quien debe conocerla, el que es experto, el que sabe. Y en este caso, el ECO 911, la Agencia Nacional, que son los responsables de este monitoreo. Eso permitiría, por ejemplo, en un rato monitorear si uno de los que se subió es cómplice de los que asaltaron, aun sin necesidad de llevar armas, él va en el celular reportando. Y va reportando, exacto. Ok. La otra cosa, ¿están parando a recoger gente, los transportistas interprovinciales, en la carretera, en las vías? De hecho, Carlos, en el país solo existen 64 terminales terrestres. De 224 municipios, imagínense. ¿Es inevitable que lo tengan que hacer? Es inevitable, pero mire, la ley de tránsito, como lo dice su reglamento, el Ministerio de Transporte es el que debe poner la señalética y las paradas intermedias debidamente, con seguridad y debidamente señalizadas para que el transportista llegue a su lugar. Hoy por hoy todo el mundo hace lo que puede en el lugar que puede porque no tiene más. Ejemplo, los alcaldes deben de hacer eso, pero lamentablemente según no lo hacen. la ley, en teoría, en Cascol, por ejemplo, en La Cadena, por ejemplo,
para solo mencionar 2 sitios. ¿Cómo se llama donde venden las empanadas de maíz? En Sancán, a un costado de Jipijapa, en Manaví, no deberían parar. A ver, si hay el alcalde de su propiedad para servir a sus usuarios, debe de poner una parada allí de transferencia que se llama, es obligación del municipio de hacerlo. Una parada. Una parada, exacto, parada. Pero ustedes están parando aún sin necesidad de una parada. Lógico, Carlos, la costumbre de viaje, siempre tú tienes... ¿Y eso no es aumentar ahorita el peligro? De hecho, siempre ha sido, ¿No deberían dejar de hacerlo ahora? Carlos, nosotros estamos sujetos y la planificación del trabajo la da el reglamento general. Nosotros damos cumplimiento. Hoy por hoy, mire. O sea, están violando la ley por necesidad. Mire, como van sin pasajeros o con menos pasajeros, coge los que puedas en el camino. Carlos, mire el fenómeno que se presenta hoy día, es una cosa irónica. Hoy día los que más están sufriendo las consecuencias de las cuestiones de asalto, ¿sabe quién es? Son los servicios ejecutivos que no paran en ningún lado. ¿Por qué? Porque el delincuente o la persona que quiere ir a asaltar no va por donde va el chiro, el pueblo, la frecuencia pequeña, donde se sube el que no tiene. A ese casi no le paran bolas al carro que verdaderamente lleva dinero, el que va en una mejor calidad de vida, tiene un buen celular. Eso es lo que pasa. Ok. Les dije que esto no es para personas sensibles, tanto por la gravedad y dureza de las imágenes, como por las palabras, insultos o amenazas en uno de los videos. Miren, de esto estamos hablando, esto es lo que sufren los transportistas en las carreteras. ¡Arriba la mano, maldito hijo de puta! Dale. Arranca, rápido, arranca. Arriba, acelérame. Rápido. Acelérame rápido. La plaza una vez. Toma la plaza. No tenemos plata para que siga adelante. Sigue rápido, méteme rápido acá, Acelérame, sígueme acá rápido allá. Ya, pucha, préndemelo poco. Oye, chico, tu madre, estás metido en buena raya. Si quieres morir, a mí no le júreme tu madre. La plaza. Estás metido en una buena raya, con la hueva que te traigan vivo. Eso es 29 de junio del 2024. Fíjese en la actitud heroica y casi estoica del chofer. Abel, pero para algunos esa actitud también es sospechosa. El tipo está tan frío, tan en control, que denota que sabía lo que iba a pasar y la consigna era: paro, no hagas relajo porque te matan, o está concertado con los asaltantes. Carlos, créame que es susceptible de la sospecha, como usted lo acaba de manifestar, usted es periodista. Yo sé que no lo siente así, pero es la vida. Ese ciudadano que va en ese volante, que tiene su mujer, tiene sus hijos, usted lo único que tiene que decir: ¿qué hago? Si me opongo, dejo en orfandad a mi gente. No, yo no estoy diciendo que se oponga. No, de hecho, si ese tiene que parar, desde luego, y quedarse petrificado como se lo ve. Debe de quedarse, porque no le queda otra. Una persona que vienen varias personas armadas, lo único que se le dice: si hay alguna situación de esa al conductor, usted pare, no tenga ningún problema, porque honestamente va a pagar la vida, la persona y los pasajeros, porque la bala perdida puede tocar a alguien. Veamos otro caso, más grave. Este, de paso, el transcurso del asalto duró 5 o 6 minutos, por si acaso. Hemos visto tan solo el inicio del mismo. Miren este otro. ¿Qué no chucha de tu madre que esto es un asalto? ¿Qué no chucha de tu madre que esto es un asalto, hijo de puta?
Una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Y como ven, hay una señora que se atreve a protestar, la golpean, la maltratan, la jalan del pelo, etcétera, y responde. O sea, se corren el riesgo de irritar al delincuente que está tenso, que está nervioso, propenso a disparar por cualquier cosa, que puede pensar que el movimiento de alguien, hasta para sacar lo que le están pidiendo, es para sacar otra cosa, y ahí ocurre algo peor que un asalto. Por eso es que también la actitud que acabamos de analizar del chofer es comprensible. Congélate, quédate quieto, no preguntes, no reclames, no objetes, espera que esto pase. ¿Están ustedes entrenando o tratando psicológicamente a su personal para emergencias así? Las operadoras lo están haciendo. De hecho, hasta cierto punto persuadimos a ellos que tengan calma y que hasta cierto punto no abandonen su trabajo. Carlos, la gente no quiere laborar ya en la noche. Ya los choferes dijeron, señores, este es mi trabajo de toda la vida, no sé más que manejar y estar en estos buses, pero en estas condiciones prefiero irme a la casa a hacer cualquier otra cosa. Correcto. Eso estaba. Nada se justifica perder la vida. Entiéndanlo. Este es un riesgo real, no es un invento. Y ya hay una propuesta concreta para discutir que principalmente apunta a instalar un sistema de monitoreo y control que tiene que ser moderno, sofisticado, pero sobre todo funcional. Una cosa más, hay otro azote que Abel Gómez nos contó la vez anterior que compareció aquí, que enfrentan los transportistas. 12.000 unidades son lo que componemos la FENACOTIP, los interprovinciales. 14.000 son los buses urbanos. 12.000 unidades. Unidades, porque un socio es una unidad. Ok, hagamos el cálculo, pues. 12.000 por $5 diarios. ¿Ya? Es bastante dinero que se Son 60.000. ¿Ok? Son a grosso modo 1.800.000 que tendría que, o está contribuyendo sin que lo sepamos, este gremio al mes para poder circular sin ser, ¿qué? Afectados, asaltados, interrumpidos en las carreteras. La situación del mensaje es venderle seguridad de que no sean tocadas las unidades. Frente a esa situación considero, Carlos, que esos análisis la policía los puede dar más en detalle. Yo creo que la policía es una gran institución, Carlos, pero lamentablemente está debilitada. Hay socios de ustedes que no han aceptado la contribución y han dicho, o no pago y me corro el riesgo, o me salgo, esta actividad ya no funciona. Hay muchos socios que lamentablemente abandonaron sus territorios, como en Esmeralda. Las vacunas son otro mal que los viene afectando peor que este año en lo económico desde hace un par de años. ¿Tienen una cifra de cuánto gastan en vacunas los transportistas por mes? Carlos, son informaciones que cada operadora tiene que reservársela. De hecho, sé que es más que una letra el socio que tiene que pagar como una letra, como que estuviera pagando un préstamo de una unidad o una reparación. A ese nivel. A ese nivel, Carlos. Y que la cifra llegaba como estimación a 1.800.000 mensuales. Ahora es más. ¿Ah? Carlos, lo advertí usted lo está pasando, lo advertí más de 2 años atrás, que esto iba en forma ascendente. Hoy la situación es mucho más grave y eso es lo que nosotros nos tiene desesperados. Mire, el banco, por sus cuestiones financieras y por sus cuestiones reglamentarias que tiene internamente, ya los créditos no hay para el transporte. Definitivamente cerrado así, porque es un alto riesgo para el transportista. No es que sabe muy bien que no tiene cómo pagar. La situación del tema del transportista en la cuestión económica, por eso es que yo digo, esta inseguridad ha matado la economía. Mata la economía porque lamentablemente lo poco que tú haces tienes que erogarlo.
hay mucha gente que está quebrada, Carlos. Ok, esa es una realidad. Puede que sea sobredimensionada en algunos casos, no es inventada en ningún caso. ¿Ok? Vamos a recordar cuando volvamos otros aspectos que era usual que discutiéramos con los transportistas y ya no tratamos con ellos. No porque no sean importantes, sino que porque han bajado de nivel de gravedad, el de los subsidios. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Cuando volvamos, la posición de la FENACOTIP respecto a la eliminación de subsidios a los combustibles que empieza por las gasolinas, que no los afecta sino en un porcentaje mínimo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Como les decía en el bloque anterior, antes los problemas que tratábamos con los transportistas o con la dirigencia FENACOTIP eran distintos. Por ejemplo miren. La cuestión de focalización, y me van a perdonar los compañeros de las otras modalidades, que el subsidio al combustible debe ser para dos tipos de transporte, que es el público, el urbano y nosotros, porque esto tiene la cuestión de regulación de tarifas. El tema comercial se maneja con la situación de la oferta y la demanda. Sin embargo, fueron decisiones de los propios integrantes de la mesa en cuestión del gobierno, quienes representaban los que dijeron, vamos con todos. Hoy por hoy le digo, si quieren la realidad, tienen que transparentar este tema. Nosotros transporte público, sigamos definiciones ya. Transporte público, ¿eso incluye o no taxis? Que es un grupo privado, pero que hace transportación pública. No masiva, pero sí pública. Desde luego, eso vuelvo a repetir, es un tema que en la actualidad se discutió y por eso se llegó a la conclusión de que todas las modalidades deberían de entrar en la situación. La forma en que está manejando este gobierno el tema de subsidios, progresivo, focalizado, con compensaciones, ¿es la correcta? No. Carlos, la vez anterior, y vuelvo a repetir, lo dijimos, el transporte público es el que es regulado por el Estado y a la vez para mí ahora los municipios. De hecho, ellos tienen una tarifa regulada y de hecho, esta modalidad del transporte da un subsidio del 50% a los grupos vulnerables. Es decir, todo es planificado por el Estado. Por ende, como es su estructura de costo, tiene que planificarla el Estado, es el Estado el que tiene que inmediatamente ver cuando le afecta algo. En el transporte comercial la cosa es diferente. Se maneja en una oferta de que si usted al transportar una carga automáticamente le suben los costos operativos, usted en el quintal le pone 10 centavos, 5 centavos y usted no tiene ningún problema. Pero al ciudadano, al que va en el bus, usted le sube 5 centavos, ese ciudadano sí tiene un presupuesto que se lo desbarata. Esa es la gran diferencia. Por eso, hoy por hoy, por ejemplo, cuando Lazo
lo hicieron justamente para toda la transportación que nunca hizo, que nunca llegó ninguna focalización, que mintió al pueblo ecuatoriano. Frente a esta situación lo hizo por política, por querer ser agradable políticamente. Hoy veo que a los taxistas les dan un subsidio por la cuestión de la gasolina, pero es transporte comercial. ¿O es para que no se molesten? Ahora, o sea, yo creo que esto hay que analizar. Vea, cuando la política comercial es transporte privado. Sí, ellos son taxi. El taxi pertenece al transporte que no dan comercial. Un servicio público. Exacto, dan al público, que es diferente. Cuando se venga la eliminación del subsidio al diésel, que se va a venir, no sería una solución, justamente porque ustedes tienen tarifas reguladas o congeladas, liberar las tarifas, está bien. Se elimina el subsidio al diésel, pero ahora los transportistas le ponen el costo que debe ser al viaje. De hecho, yo le digo, Carlos, me preocupa mucho el día en que tenga que liberarse o elimine los subsidios para todos. Que nosotros decimos, no tenemos problema si el gobierno está dispuesto a que inmediatamente se aplique la metodología tarifaria. Y ojo. Ok, o sea, perfecto, eliminan el subsidio al diésel, pero liberen la tarifa. Exacto. La metodología que la apliquen, ni siquiera que la liberen. Sigue una metodología que la hace el propio Ministerio de Transporte y ahí están las variantes. Si la aplican esa metodología, el pueblo va a sufrir las consecuencias. Y de hecho nosotros, para que no pegue así, ¿qué planteamos? Dijimos, den compensaciones, traten de tratar de la estructura de costos, que se baje, se reduzca para el transporte público. Y eso les va a dar la oportunidad de no revisar en la proporción que tienen que revisar. Carlos, eso es una cuestión que tiene que conocerse, no mezclar lo político con lo técnico. Y eso vamos a hablar cuando volvamos en la última parte del programa. ¿Qué compensaciones caben ahora ante los problemas que está teniendo adicionalmente? Y conste que no están reclamando principalmente eso, están incluyendo, pero no principalmente eso. Adicionalmente a los problemas que tienen de inseguridad. ¿Qué compensaciones caben por las vacunas y por la caída, debido a la inseguridad, de usuarios del transporte interprovincial? Y si quiero que mi pedido llegue donde y cuándo lo necesito, elige la forma de pedir que prefieras. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Que estamos resolviendo los desastres que nos dejaron gobiernos anteriores. Que terminamos los convenios que obligaban al MIES a pagar comisiones bancarias para entregar los bonos y pensiones. Es que los que vivían impune hoy tendrán una nueva casa en la cárcel del Encuentro. Que cambiamos la vida a 93,000 jóvenes con becas y ayudas económicas. Y vamos por las 100,000. Que hemos mejorado la economía del país y que los números no mienten. Que la inversión extranjera directa creció un 157% este 2024. Que atendemos a 600,000 niños y niñas que ahora sí tienen un futuro asegurado. Que la E25 es una realidad. Que se acabaron las deudas del pasado con nuestros deportistas y que hoy sí creemos en ellos. Y ahora el proceso para sacar tu cédula y pasaporte es mucho más ágil. Que 2.8 millones de estudiantes cuentan con alimentación escolar de calidad. Y que nuestro país lo tiene todo. Estas son algunas de las verdades del Nuevo Ecuador. Uno que ahora sí resuelve. A todo esto, ¿en qué quedó la siniestralidad? Que era otro de los problemas por los cuales convocábamos e increpábamos con frecuencia a Abel Gómez como dirigente de la FENACOTIP. Tendremos por lo menos una respuesta sobre eso al volver. Hola a todos, soy el doctor Ricardo Freile, cardiólogo clínico, enfocado en prevención y cardiometabolismo. Estoy realizando pruebas cardiovasculares como son el ecocardiograma, prueba de esfuerzo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, corte de arritmias y otros estudios que son necesarios en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Si quieres encontrarme, estoy acá en el Hospital Clínica Dr. Trino Andrade, ubicado en el Nuevo San Borondón. Te estaré esperando.
a las 22 horas. ¿Sabe lo que significó en el caso SNT? Pagar $100 millones por allá, por el año 2021, y después otro pago de $40 millones. ¿Y sabe cuál era la pretensión aquí? Un pago de $200 millones. Ok, de lunes a viernes y domingos. Todo es capacidad de pago. La clase media se está reduciendo cada día más y más. Entonces hay que buscarles las necesidades a ellos de capacidad de pago, no de necesidades físicas para vivir y de calidad de vida. Entrevistas que hacen historia. Pero esos honestos de Petrocor no son los que la administran. Hay que sacar entonces a los corruptos, porque no cumplir la ley, Carlos, es también corrupción. ¿Quiénes son los corruptos? Y preguntas que abren caminos. ¿De dónde sacamos plata entonces? ¿Cómo se incrementa significativamente la liquidez? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista a Abel Gómez. Imer se llama, Manavita tenía que ser, chonero. Ya. Imer Abel Gómez, ¿de dónde salió ese nombre? Mi padre, yo quise preguntarle alguna vez, nunca me dio respuesta. Inmer, dice un nombre alemán, dice, no sé, ¿qué alemán vino por acá? Ya, nacido en Chone, 28 de noviembre del 68. Él es abogado, como les dije, y tiene una formación profesional muy amplia. Por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza, en Derecho Notarial y Registral, en la Corte Constitucional hizo también un diplomado y en Derecho Penal y Dogmática Penal. Todo esto para una precisión última de lo que dijo usted en la parte anterior. Si es compensaciones lo que requieren en este rato, ¿en qué están pensando para planteárselas al gobierno? Antes eran la exoneración, la importación de vehículos, igual con lo de llantas, lubricantes. ¿En qué están pensando? Una de las salidas que nosotros le planteamos a la Asamblea Nacional, en este caso a la mesa cuando se ventilaba el tema económico urgente, fueron 4 cosas particulares. Primero, que exoneren del IVA al diésel, en este caso. Que exoneren del IVA a la situación de las llantas, cuando importamos las llantas, y también en la venta. Que exoneren del IVA la cuestión de la carrocería y la cuestión de los buses. Es decir, en este caso son estos temas, los 4 productos, 5 productos que planteamos a la Asamblea, para que un poco compense el saber que si yo me ahorro esto, pues muy bien, soporto lo de acá. Eso lamentablemente no lo consideraron. Esa es una de las cosas que nosotros las tenemos planteadas, Carlos. Ahora entiendo por qué él hablaba también de que la Asamblea tiene que meter mano para impedir que se derrumbe la transportación interprovincial. Pero había algo respecto a lo que siempre se ha planteado como reclamo a ellos, y se lo recordamos a Abel Gómez de una entrevista anterior. Los siniestros de tránsito son producidos por una serie de inobservancias que no solamente es de los transportistas, sino de todos los usuarios que tenemos un vehículo. Haciendo una aclaración, hay 2,5 millones casi de vehículos en el país, de los cuales nosotros representando no llegamos al 2%, incluyendo nuestro sector y el transporte público urbano, que no lo represento, por cierto. Frente a esa situación, yo considero que dentro de las estadísticas, la propia ANT presenta, vemos que la mayor siniestralidad está en alto porcentaje en la inobservancia, es decir, aquel conductor personal. El segundo, el tercero está en exceso de velocidad. El segundo, en no respetar las leyes de tránsito. Es decir, todas esas inobservancias son del ser humano, son personales, del conductor profesional. Ahí vemos que hay una falta de educación. Allí decían, aparte de controlarlo, el ser humano necesita educárselo, hay que capacitarlo. Y lamentablemente en eso tenemos que decir, Carlos, que el Estado no ha cumplido sus roles. Eso fue en el 2019, cuando verás lo hacíamos en Canal 1, y a quien venga ahí como uno de los interlocutores, Andrés Roche, que era gerente del ATM. Desde entonces, 5 años, el Estado no ha cumplido su rol para educar al transportista y al usuario. ¿No es el momento de retomar también eso ahora?
lo estamos exigiendo, Carlos. De hecho, de lo que hablamos en el 2019, hoy por hoy, otra vez se ha elevado. Es decir, todo es campaña de dinero, pero no de resultados. Todo el mundo quiere involucrarse con la situación de la seguridad vial, de la situación de la educación, pero lo hacen por negocio, Carlos. ¿Lo ha crecido la siniestralidad? En este caso, si usted mira las estadísticas, lo nuestro siempre se ha mantenido y ha bajado, pero el particular, la motocicleta, es decir, los particulares lamentablemente están creciendo de un porcentaje que es terrible. Pero esto último es muy importante. Sí. La siniestralidad en cuanto al transporte público interprovincial ha bajado. Ha bajado. ¿Por qué? Porque honestamente la conciencia del empresario del transporte, del dirigente, es preocuparse de decirle al conductor, más allá de que vayan tranquilos, que por favor cuidado los asaltos, más allá de eso, es que por favor lleven el cuidado, porque ahorita al frente usted tiene una persona que no sabe de dónde viene, si tiene licencia, no tiene licencia, si compró la licencia o no la compró. Es decir, esas evaluaciones ya no son como las de antes, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Con eso concluimos, y mi agradecimiento para Abel Gómez por siempre comparecer con tan buena predisposición y sin ninguna restricción. Pero su actitud no basta. La que han tenido los transportistas interprovinciales de condescendencia, si ustedes quieren, o de madurez, como le llamé yo, para desistir de la paralización que equivalía el apagar motores, no debe ser subestimada ni desairada. La protesta tan solamente se ha postergado. Ellos hablan de una actitud más combativa. ¿Qué espera el gobierno eso para poder responder como se debe? En las mesas técnicas, los funcionarios, subsecretarios y ministros oyen y quedan en trasladar el pedido a las autoridades superiores. Y de ahí no hay una respuesta todavía concreta. ¿Saben máximo cuánto costaría la plataforma tecnológica que se requiere para este sistema de monitoreo? Aproximadamente $2 millones. ¿Cuánto tiempo puede tomar instalarla completa? Quizá 6 meses. ¿Qué se conseguiría? Salvar algunas vidas más, no impedir del todo que la inseguridad campee. Ha ubicado el gobierno los sitios más complicados, ha mencionado nuestro invitado cuáles son las carreteras que mayor peligro corren: Cuenca, Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Los Áchilas, Quevedo, Guayaquil, Guayaquil, Naranjal, Machala, Huaquillas, Guayaquil, El Triunfo, Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Guayas, Manabí y la ruta Espóndilos. Y conoce la policía algunos de los puntos más críticos en esas zonas. ¿Qué esperan entonces para empezar a actuar? Es decir, cambiar y mejorar los dispositivos de patrullaje y vigilancia ahí hasta que las otras propuestas se concreten. ¿Saben qué? Lo único que nos faltaba en esta situación es lo que por ahora se ha postergado y ojalá impedido: un paro del transporte público interprovincial o un bloqueo de las vías. Es decir, encima de la contracción económica, menos actividad económica. Debe pasar al más alto nivel el diálogo con los transportistas para lograr una salida mejor. Y eso significa secretario general de la Administración y presidente de la República. Puesto que las instancias delegados por ellos no se sienten con autoridad de negociar un acuerdo definitivo, sino solo de trasladar sus propuestas. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Pharmacies, Chifletón, Pacific Terminal, Presidencia de la República, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.